Muy buenos días, bienvenidos a este punto de contacto, Luz a las Naciones del Palomar. Espero que estén bien, escuchando y conectándose con Dios y con el mensaje que vamos a dar en este momento. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Romanos capítulo 13 y vamos a leer en el versículo 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y quiero compartir con ustedes el tema, la importancia de la autoridad de Dios en la iglesia. ¿Amén? Sabemos que Él es la cabeza de la iglesia, ¿no? Y es muy importante saber que como allí en el capítulo 1 de Apocalipsis vemos que el Señor camina en medio de los candeleros que son las iglesias, que eran 7 iglesias allí en Asia, que habían sido levantadas, y Él caminaba en medio de la iglesia. Y sabemos que es muy importante la autoridad de Dios en todos los niveles, pero en la iglesia es muy importante. El concepto de autoridad, ¿qué es autoridad? Es una herramienta de carácter espiritual, moral y administrativo que es clave en el ejercicio del ministerio y que es útil para conducir a las personas, preservar el orden, resolver conflictos, modelar y formar carácter y sobre todo ministrar el poder de Dios. Es muy importante la autoridad que viene de arriba en la sociedad. Toda la estructura social de un pueblo descansa sobre el principio de la autoridad. Desde el gobierno hasta cada una de las instituciones, familia, escuela, universidad, tribunales y otros. Los seres humanos necesitan estructuras que les provean orden, estabilidad y seguridad. Y hoy la corriente del mundo es basta de estructuras, vos sos muy estructurado, ¿no? Sin embargo, la estructura viene de Dios para el orden divino, para el orden en la sociedad, para el orden en la familia, ¿sí? Desde el hogar, los niños crecen bajo una estructura donde los padres son las figuras que representan, dirigen, protegen, modelan ejerciendo autoridad. ¿Cómo manejamos la autoridad en el hogar? ¿Cómo lo hacemos? Hay hogares en que los niños son los que tienen la autoridad. Y hay un desbalance, un desequilibrio. Pero si esa autoridad es bien manejada, tendrá un efecto determinante en el desarrollo de los hijos con respecto de cómo se verán ellos mismos, ¿no? Cómo se relacionarán con los demás, con las autoridades y con Dios. Nos corresponde entonces estar siempre en contacto y relación con la autoridad, sea bajo autoridad, porque si nosotros le servimos, somos obreros en un lugar, o sea en autoridad, aquellos que ejercemos la autoridad, y estamos, quizás hace mucho tiempo, poco tiempo, pero estamos ejerciendo la autoridad en un lugar. Ya sea en la iglesia, en la casa, se ejerce autoridad en la escuela,
En el trabajo, el obrero se tiene que sujetar ¿a quién? A su jefe. En la calle también nos tenemos que sujetar ¿a qué? A las reglas del tránsito. Hay lugares donde hay muchos semáforos, ¿no? Decimos, ay, ¿quién los inventó? Pero eso es lo que nos da orden, y al haber tantos diferentes movilidades, de que no haya accidentes. Igualmente los hay, ¿no? Todos los días hay accidentes. En la iglesia también tenemos que estar en contacto con la autoridad, y también en otras instituciones. La ausencia de autoridad o el mal manejo de ella conduce caos. Vemos en la familia que hay veces que los niños mandan y los padres van detrás de ellos, con caprichos, con diferentes actuaciones de conducta, y eso es lo que trae cuando no hay una autoridad, no tirana, sino la autoridad que viene de Dios, de que nosotros como padres tenemos que ampararlos y también saber corregirlos a tiempo. Entonces quiero tocar este tema, la importancia de la autoridad en la iglesia, porque de acá nosotros pertenecemos a esta iglesia, pero hay muchas iglesias, ¿sí? En la Argentina, la organización a la cual pertenecemos es la más grande en Argentina y en todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una base, han tenido nuestras autoridades una base muy importante de tener sus estatutos. Hay también dentro de nuestra organización, hay diferentes departamentos que tocan diferentes temas, que se trata diferentes problemas a nivel iglesia, problemas a nivel de pastores, porque no somos perfectos, porque tenemos problemas a veces, ¿sí? Entonces hay, como cuando usted tiene un problema físico, ¿a dónde va? Al médico. Y puede ir al médico, pero si no compra los remedios, no se cura. Y quizás se va complicando la salud. Así también, en toda nuestra organización y en las organizaciones, hay estatutos, principios de autoridad. ¿Para qué? Para que todo esté bien encaminado, sin desbordes, sin problemas, y que cada problema sea tratado como tiene que ser. Quiero entonces compartir la importancia de la autoridad en la iglesia. Amén. Es determinante para poder cumplir efectivamente la obra de Dios. Debido a que el reino de Dios funciona sobre un principio de autoridad. Allí en Mateo 28, 18 y 19, en la Reina Valera, dice: y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que Él dio aquí el principio de la autoridad, porque yo tengo potestad, dijo Jesús. No solamente aquí en la tierra, primeramente en el cielo. Me ha sido dada la autoridad. Y por eso yo los envío a ustedes con esta autoridad. Pero está incluido de que si somos enviados, tenemos que estar preparados también para ello. Amén. Como dice allí Timoteo, no un neófito que no sepa lo que tiene que hacer. Tiene que estar preparado. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Saben que en el reino de las tinieblas, que existe, porque algunos, el mejor mensaje que el diablo pudo haber hecho es decirle que el diablo no existe. Y realmente existe,
porque Jesús dijo, el diablo vino para hurtar, robar y destruir. Lo dijo en primera persona. Pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. El reino de las tinieblas también responde según un principio de autoridad. Ellos tienen autoridades porque Satanás, ¿quién fue? Un ángel. Y tenía una categoría dentro de ser un ángel. Era allí el director de la adoración y de la alabanza. Estaba allí cerca del trono de Dios. Ahí sigue. Bueno, tenemos esto, ¿no? ¿Sigue? Vos no tenés. ¿Quién está? ¿Sí? Bien. Bueno. En Hechos 19, allí entonces Satanás estaba en el cielo, tenía un nivel muy alto, una categoría muy alta. Pero de allí pasó por alto el principio de la autoridad. Él estaba bajo la autoridad de Dios en el cielo. Y algunos dicen, ¿pero cómo? ¿En el cielo también hay maldad? ¿Cómo? ¿No es que todo es santo en el cielo? ¿Sí? Pero tenemos que saber que Dios hizo a sus criaturas ¿con qué? Con un libre albedrío. En el cielo y aquí en la tierra nosotros tenemos libre albedrío. Y nosotros podemos elegir seguir a Dios o no. Alinearnos con Dios, con su palabra, con su santidad, o irnos opuestamente a hacer lo que queremos, a pecar y hacer lo que nuestra carne nos manda. Pero allí en Hechos 19 vemos que el reino de las tinieblas también responde a un principio de autoridad. Allí en Hechos 19, 12. Allí el Señor lo estaba usando a Pablo, ¿no? Lo estaba usando grandemente. Y allí en el versículo 12, mire lo que dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mire el poder que tenía. Pero en el 13, para no ser tan largo, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ¿no? Como hay vendedores ambulantes, también había exorcistas que liberaban a las personas. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Está muy fuerte? Disculpe. Basta que no se me vaya el hilo. ¿No se escucha? Ahí está. Bien. Seguimos. Estamos en el 13. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos,
de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Le dieron una paliza. Porque ellos también reconocen la autoridad. Reconocen la autoridad de Dios. Y se tienen que ir. Así que, ¿qué es lo que nos hace pensar? Si el reino de Dios funciona sobre el principio de la autoridad y el reino de las tinieblas responde según este principio de autoridad, ¿qué nos hace pensar que nos va a ir bien sin tener en cuenta este principio de autoridad? ¿Nos puede ir bien? Me refiero a nosotros que estamos en la iglesia. El que está en el lugar de pastor o las autoridades han sido puestas en ese lugar. En el caso de los pastores, el presbiterio viene y unge al pastor. En el caso de la iglesia local, el pastor pone en el liderazgo a aquellos que están preparados, que están bajo autoridad, que entienden lo que es estar bajo autoridad. Entonces, pensemos de que no nos puede ir bien si no tenemos en cuenta este principio de autoridad. ¿Amén? Entonces tenemos que, en primer lugar, que dijimos, porque aquí se me va, es determinante la autoridad, ¿para qué? Para la iglesia. Y en segundo lugar, es determinante para la edificación de la iglesia, porque el Señor ha puesto dones, ha puesto frutos, y esta autoridad que el Señor ha puesto, que viene de arriba, ¿no? Y que ha puesto en autoridad a aquellos que le sirven, aquellos que han sido tratados también por Dios, aquellos que han sido llamados, aquellos que tienen un estudio académico, aquellos que tienen una experiencia. Pero no obstante, el que está en autoridad, está bajo autoridad, porque sobre mí hay un aparato de autoridad, del presidente de región, del presbítero primero, presidente de región, comisión nacional. Son todas personas que están vigilando el buen funcionamiento de los líderes, de sus pastores, de las iglesias. Por eso es determinante la autoridad de Dios para la edificación de la iglesia. Bien ejercida, esta autoridad contribuye al orden y la armonía de la iglesia y a lograr soluciones. En Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bien ejercida, trae orden y armonía, y también logra soluciones donde hay problemas. Ojalá no tuviéramos problemas, hermanos, pero hay problemas afuera, hay problemas adentro de la iglesia, hay problemas. Y hay que buscar que una solución. En el liderazgo es una influencia positiva sobre las personas para lograr moverlas desde una situación real a una situación óptima. Porque, como usted sabe, nosotros nos miramos a nosotros mismos y tenemos altibajos en la vida.
Entonces, esta autoridad es positiva. ¿Para qué? Para lograr que cuando hay una detención o hay una situación real en un hogar, en una persona, en un grupo, esta situación tenga un movimiento bajo esta autoridad que llegue a ser una situación óptima, o sea, que sea para bien. ¿Qué dice Romanos 8:28? A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Hay una economía de Dios que viene del cielo, que todo lo que está en su mano es para bien, aunque en el momento no nos agrada. A veces pasar por procesos que a veces nuestra misma conducta nos ha llevado a cosas. Entonces allí es importante que estemos bajo este liderazgo que nos pueda mover del lugar donde nos detuvimos a un lugar óptimo nuevamente y mejor del que estábamos. Cuando es bien ejercida la autoridad de Dios, da buenos resultados. Por eso tenemos principios sobre la autoridad. Número 1, Dios es la máxima y suprema autoridad. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Amén? Nosotros somos autoridad delegada. Número 2, el reino de Dios funciona sobre principios de autoridad. Hay algo que viene de arriba. Los hermanos que están liderando a nivel mundial, su autoridad viene de arriba. La autoridad nacional aquí, ¿usted sabe quién es nuestra autoridad nacional? ¿Hay alguien que sabe? Es el pastor Osvaldo Canuda. Y él tiene toda una comisión. El vicepresidente es Pedro Ibarra, pastor de Quilmes. El tesorero es el hermano Gustavo Calarra. El secretario es el hermano Cerantos. O sea que son personas que están en el ministerio y que ellos están sobre nosotros. Y a su vez sobre ellos hay autoridades también mundiales. Número 3. El universo, la naturaleza terrenal, funcionan y se rigen por un principio de autoridad. Hay leyes en el cielo, si no, el sol, la luna, los astros se chocarían. Si no hubiera ese principio de autoridad, esas leyes que gobiernan el movimiento de cada astro. En la vida humana funciona sobre un principio de autoridad. Cada órgano, dice allí en el 139, mi embrión vieron tus ojos. Él nos formó con su mano allí en Génesis. Y sopló su espíritu para que tengamos vida. Hizo barro, nos formó y luego sopló y nos dio vida. Y cuando se termina esa vida, vuelve otra vez a la tierra, de donde fue formado. Pero el espíritu, ¿a dónde se va? Se va con Dios. Según la elección, hay dos lugares, o con Dios o en el infierno. El infierno no fue creado para nosotros. Fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero los que no quieran hacer la voluntad de Dios y seguirle, están bajo la autoridad. ¿De quién? De Satanás. Y vamos a tener el mismo final si hacemos y estamos contrarios a la autoridad de Dios. La vida humana funciona sobre un principio de autoridad. Hay un día de nacer y hay un día de morir. En el nacimiento nos alegramos todos. En el morir
Pensamos que nunca va a llegar ese día, pero tenemos que estar preparados. ¿Eh? Él nos puede llevar en cualquier momento. Él puede venir en cualquier momento. Tenemos entonces este principio de autoridad. Número 3, los miembros del cuerpo de Cristo tienen que estar sometidos y sujetos bajo autoridad. Allí en Romanos 13, 1 y 2, que comenzamos con este versículo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de quién, de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tanto en el mundo secular y en su iglesia mucho más, el Señor ejerce esta autoridad, y aquellos que estamos en la iglesia tenemos que saber esto. ¿Amén? Tenemos que saber esto. Hay personas que se oponen a la autoridad. ¿Qué me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿No? Que me tienen que marcar el paso. Y hay algunas personas que quizás andan mal y no dicen nada. Pero hay alguien que sabe las cosas. Y en algún momento, lo que está oculto va a salir a luz. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad. Amén. Y está muy interesado, si Él dio su vida, como dice Efesios 5, que Él amó a su iglesia y dio su vida por nosotros. Él ama a su iglesia. No es que Él hizo el mundo, le dio cuerda como un reloj y se olvidó y se fue al cielo. No, 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 Él está muy pendiente de su iglesia. Y adentro de la iglesia, como en los gobiernos, también hay personas que resisten la autoridad. Y a los que resisten, a lo establecido por Dios resisten. ¿Y qué dice? Que los que resisten acarrean condenación ¿para quién? Para sí mismos. Ahora, en 1 Samuel 18, había sido allí Saúl elegido como rey. Samuel no estaba de acuerdo, porque decía, no, mejor que siga Samuel, que sigan las autoridades como están, sacerdotes. Pero el pueblo le pidió, no, queremos nosotros tener un rey como todas las naciones. Entonces Dios le dijo, bueno, dale lo que quieras. Le dijo, andá, ungilo a Saúl, le volcó el aceite, en contra de su voluntad, Samuel. Pero le dio una instrucción, allí en el 8. 1 Samuel 18. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. O sea que era muy detallado. ¿Cuánto tenía que esperar? Y si él no venía, ¿qué tenía que hacer? Hasta que yo venga a ti y te enseñe, porque hay algo que no sabes, te enseñe lo que has de hacer. Hay cosas que nosotros no sabemos, pero que Dios está muy dispuesto para enseñar, porque tenemos el manual de las instrucciones para que nos vaya bien. ¿Usted quiere que le vaya bien?
Y en 1 Samuel 13:8, dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel, ¿qué le pasó? ¿Se le pinchó la rueda? No vino. No vino a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. ¿Cómo? Cuando viene estarían mirando a ver si venía por este camino, por el otro. Bueno, entonces Saúl tomó una determinación. Tráeme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, a él no le correspondía porque no era sacerdote. Y él le había dicho, espérame. Cuando él termina de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? A veces el Señor nos tiene que decir, ¿qué hiciste? Porque Él es el que sabe los detalles de nuestra vida. Y no nos gusta, porque a veces tenemos el impulso de ayudarle a Dios, fuera de tiempo, fuera de lugar. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías. Que tú no venías dentro del plazo señalado. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Es un esfuerzo mío. Es más, yo te ayudé, Samuel. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hay exigencias de Dios. Esa fue la primera vez, pero hubo una segunda. ¿Cuántos errores que tenemos nosotros, no? Y bueno, yo tengo que ayudar a Dios, ¿no ve que el pueblo se me disertaba? ¿No ve que por otro lado el enemigo nos amenazaba, estaba ahí para atacarnos? Yo necesitaba la respuesta de Dios. No pensó. En que Samuel era el sacerdote y que él no tenía que traspasar lo que él le había dicho, porque representaba la autoridad de Dios. En 1 Samuel 15:1 dice, después Samuel dijo a Saúl, pues de un tiempo, Jehová me envió a ti que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. En el 3 dice, ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Era determinante. Cuando yo estaba estudiando decíamos, ¿por qué los niños de pecho? ¿Por qué? Porque si eran descendientes de Amalek, iban a aprender el proceder de su padre, de sus abuelos.
Y en el 9 dice, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Cuál había sido la orden? Que los destruyeran a todos, porque eran enemigos. Y él perdonó a Agag, que era el rey, a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor de los animales engordados, que eran re caros, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. En el 11 dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, le dijo Dios, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Porque lo que hace alguien que está liderando, le afecta ¿a quién? Al sacerdote, al que es la autoridad. En el 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Mire lo que hizo Saúl. Y aquí se levantó un monumento a él mismo. Pongan ahí un monumento que diga Saúl, el rey, primer rey de Israel. ¿Qué es lo que quería él? Reconocimiento. Quería fama, la vanidad de la carne, la vanidad de la mente. Se hizo un monumento y se dio la vuelta. Y pasó adelante y descendió a Gilgal. Pero allí lo estaba esperando Samuel. En el 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Hay rebelión cuando no se reconoce a la autoridad, cuando se traspasa lo que la autoridad ha dicho. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y Samuel respondió a Saúl en el 26, porque es muy largo, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, ahora le importaba, ¿no? Ahora le importaba Samuel. Ahora quería que esté Samuel con él. Le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Porque el que determina, hermanos, es Dios. ¿Amén? Por eso dice en Romanos, no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y ahora yo me hago una pregunta que ayer tuve una clase en la escuela bíblica. ¿Por qué Dios no perdonó a Saúl? Y sí perdonó a David. ¿Por qué? Porque los dos fueron reyes. Porque los dos pecaron. Porque David mandó a matar al esposo de Betsabé. ¿Por qué no lo perdonó? Porque Saúl traspasó 2 veces la autoridad delegada de Dios, que estaba en Samuel. ¿Qué hizo? Ofreció sacrificios por él mismo. No destruyó del todo a Amalek porque eran cosas específicas que se le había pedido. Y por otro lado, David pecó, pero no traspasó la autoridad de Dios en Natán, el profeta que fue enviado. Al contrario, se humilló.
El Salmo 51 y 32 son el resultado de su humillación. De decir, Señor, no me eches de tu presencia ni quites tu Santo Espíritu de mí. En el 32, mientras que callé mi pecado, se me fueron la salud, se me fue la fuerza, perdí la fuerza de mis huesos. Pero David pagó 4 veces las consecuencias de lo que había hecho, como decía la ley. Tres hijos murieron y una hija fue violada. Nosotros quisiéramos que estas cosas, que las consecuencias de nuestra falta se pasara por alto, pero Dios es justo. Por eso, hermanos, cuando pase una cosa en la iglesia, no se enoje conmigo. Amén. No se enoje. Pregúntele a Dios por qué. Amén. Yo ayer les dije, no les voy a decir todo porque es el mensaje que voy a predicar mañana, les decía, ¿no? El Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. Esta voluntad se tiene que hacer. Y entonces vamos a San Juan 3:22, que esto fue algo tremendo que nos habló el Señor. En San Juan 3:22. No sé si me podés alcanzar mi Biblia, por favor. Porque se me pasó y no lo apliqué acá. Gracias, Teresa. En San Juan 3:22. Dice el amigo del esposo, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón. Se está refiriendo a Juan el Bautista, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Los judíos siempre estaban ahí, ¿no? Persiguiéndolos. Entonces dijeron, vamos a nuestro líder. Vinieron a Juan el Bautista y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, se estaba refiriendo a Jesús. Mira que el otro que estaba con vos, al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza también. Y todos vienen a él. No entendían eso. ¿Está bien? ¿Está mal? Respondió Juan. No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. No puede una persona hacer algo si Dios no le da autoridad. Si no le baja la autoridad del cielo. ¿Y qué le dice? Me encanta la explicación de Juan el Bautista. Vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Yo soy el precursor, el que prepara el camino para el que viene, para el Mesías. Queríamos estudiar este texto, pero era muy largo. El que tiene la esposa es el esposo.
¿Quién es el que tiene la iglesia? ¿Quién es el esposo? Jesús. Que está a su lado y le oye. Dice, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye. ¿Quién es el amigo del esposo? Juan el Bautista. Dice, el que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, ya está. Yo nací para esto, porque fue el precursor, fue primo de Jesús, que nació 6 meses antes, que cuando va a la casa de Elizabeth, su prima, él que estaba en el vientre de Elizabeth salta y es lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, porque iba a ser el precursor de que iba a hablar del Mesías. Pero él se gozaba, no agarró eso como diciendo, y ahora me hace un costado el Mesías. No. Este es mi gozo que está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo, ¿qué? Menos. Y a algunos yo le decía, porque es lindo las clases, ¿qué es esto? Y me decía Nati, ¿no es un tipo de como de envidia? Sí. Pero me encanta como Juan puso las cosas en su lugar. Se enfocó en el Mesías. El importante es él, no yo. Yo ya estoy cumpliendo mi propósito de hablar de él, que viene detrás mío, alguien que yo no le puedo desatar ni atar los cordones de su calzado. Me encanta porque allí Juan, el discípulo, el que escribe este evangelio, no dice más nada, punto. O sea, todos se quedaron mudos, no tuvieron objeciones. Dijeron, él es el importante, no soy yo. Aunque tuve mi ministerio, los ministerios de parte de Dios tienen su principio y su final, hermanos. No nos hagamos tanto problema. Pero la pastora no me da lugar. No nos hagamos tanto problema. Porque usted va a ser levantado si Dios quiere. Y si no, va a tener que quedarse en su lugar, aprendiendo y sirviendo al Señor. Amén. En lo que Él le dé. Me encantó. ¿Saben lo que veo? Le digo a mis alumnas. Todos se quedaron mudos. Ya está. Eso es lo que necesitábamos escuchar. Yo me gozo con Jesús. Yo soy el que está al lado de Él, que oye lo que Él dice. Se goza grandemente de escuchar la voz del esposo. ¿Usted se goza de escuchar la voz del Señor? Es necesario que Él crezca y que yo me... ¿Amén? Y quiero concluir lo que hace Jesús con la autoridad recibida, porque el Señor, si bien es la segunda persona de la Trinidad, Él también recibió esta autoridad de Dios. En 1 Corintios 15, 24 al 28, quisiera que usted ponga atención. Dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, está hablando de Jesús, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, ¿quién es el que va a suprimir toda autoridad, todo dominio? Jesús. Porque en el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Debajo de qué pies? Del Padre. El 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. El Padre sujetó todas las cosas a Jesús.
Y el Padre está sujeto, está fuera de esta sujeción, porque es el Padre. En el 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿a quién? A Jesús. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. ¿Se da cuenta? Que hay una sujeción en la Trinidad. Es un tiempo. Es hasta que todos tus enemigos se han puesto debajo de tus pies. Es como Él determinó. Entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Para que Dios, ¿cuál es la conclusión? Para que Dios sea todo. Se da cuenta que dependemos de esa autoridad del Señor. Jesús mismo sabía, se ubicaba en el tiempo, en el espacio, y sabía lo que tenía que hacer, y siempre estaba dependiendo del Padre. Pero aquí está el final. Todo sujeto, ¿a quién? Al Padre. Para que Dios sea todo en todos. La autoridad es muy importante que sea ejercida en su iglesia y en nosotros los que somos el cuerpo de Cristo y en aquellos que van entrando. Que el enemigo no nos engañe. ¿Amén? Yo le decía a los hermanos, aquí durante tantos años, a veces quizás digan, ¿hasta cuándo tenemos que soportar a esta mujer, no? No sé, hasta cuando Dios diga, hermano. ¿Amén? Hay mucha gente que se fue de acá, que traté de que se fueran bien, y hay mucha gente que se fueron mal. Y hay varios que están acá. No sé cuánto van a soportar ustedes. Pero yo sé que aunque no le guste mi cara, yo he recibido de parte de Dios para estar acá. Así que aunque tenga mis debilidades, mis errores, yo temo mucho al Señor. ¿Amén? Así que va a ser muy bien que tomemos el ejemplo de Jesús de sujetarnos a Dios por sobre todas las cosas. ¿Amén? No nos enojemos, no despotriquemos. Él es el que gobierna su iglesia. ¿Amén? Él. Oremos, Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, que es tan importante, tan profunda. Realmente, Juan el Bautista, profeta, que fue levantado delante de Jesús para preparar el camino. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra, porque el final es que todo esté sujeto a ti. Por eso queremos ganar tiempo. Yo le diría a usted, yo me digo a mí mismo, Señor, quiero ganar el tiempo. Quiero estar sujeta a ti en todo. Y usted dígale, Señor, quiero estar sujeto a ti. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos tienen que dar cuenta de ustedes delante de Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es bueno.
Señor, aquí estamos, en esta mañana, meditando profundamente en tu palabra. No hay autoridad sino la que viene de arriba. Señor, bendice a tu iglesia en este lugar. A la iglesia que está escuchando, porque está viendo este video por diferentes motivos. Quizás hay personas nuevas que están mirando este video. Te ruego, Señor, que tú también los inspires, los animes, para que puedan buscar un lugar donde congregarse, para ser pastoreados. Gracias, Señor. Gracias. Humillamos nuestro corazón delante de ti, Señor, porque somos barro en tus manos, para que tú nos formes conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿No hay mensajes? ¿Sí? Nao Salas. Amén. Gracias, Señor, por tu autoridad. Es la única que ha mandado mensaje. ¿No? Es la única. Usted mire este video y también compártelo. No tenga miedo, porque esto es lo que es la palabra de Dios. Así que espero que el Señor te bendiga, vos que estás acá mirando este video y los que están presentes, que terminemos este día tomados de la mano de Dios. Dios te bendiga. Chao.